El mensaje se desarrolló solo a través de los años, observando a los padres, observando a los grupos, hablando y viendo la respuesta. Y tratando sobre todo de que el mensaje pudiera transmitirse con facilidad. Porque en el fondo, renacer tiene un mensaje holístico. Pero eso a veces tiende a separar un poco a la sociedad. Tiende a algunas personas a dar cierto aire de sectarismo. Entonces, yo siempre he tratado de elaborar un mensaje que a veces es complejo de elaborar, porque si a ustedes le preguntan qué es renacer, y ustedes dicen, oh, renacer es un canto de amor a los hijos. Sí, es eso, pero el que está al frente, ¿qué entiende por eso? Si ustedes dicen renacer, como digo yo, para mí es un canto a la libertad. Pero si yo digo eso también a un interlocutor, y hemos estado en muchísimos programas de radio y televisión, ¿qué entienden ellos por eso? ¿Cómo puede una persona ajena comprender que un padre que pierde un hijo puede sentirse libre? Y para explicar eso uno tiene que desarrollar un mensaje que la gente no quiere oír, porque nos dicen siempre, bueno, tenemos un tiempo muy cortito, así que vamos a preguntar cómo murió su hijo. Pero déjenme de embromar con eso no me interesa. Y el mensaje a veces no lo puedo dar. Entonces quedamos como... Nosotros hemos ido a dar un mensaje y terminamos siendo un matrimonio que es solo un ejemplo de vida. Eso no es renacer. Renacer no son dos personas que van y dan un mensaje de la vida. Renacer es un hecho extraordinariamente importante en la historia de la humanidad. Es un hecho sin parangón. Es un hecho nuevo, un hecho que abre tiempo y espacio que antes no existían. Como diríamos en Córdoba, no es moco de pavo. Es una cosa seria. Y yo siempre he tratado de que esa seriedad se perciba en el mensaje. Y como renacer es una entidad viva, uno va cambiando, pasamos de autoayuda a ayuda mutua, pasamos de ayuda mutua, grupo de ayuda mutua para padres que pierden hijos, a grupo de ayuda mutua para padres que enfrentan la muerte de hijos. Bueno, ahora yo pienso que merecemos otro nombre. Merecemos llamarnos simplemente renacer padre que enfrentan la muerte de hijos. Porque el término grupo da una sensación de sectarismo, por lo menos en mi opinión. Entonces, yo digo, renacer tiene dos mensajes que dar. Un mensaje hacia adentro, que es lo que estamos haciendo, pero tiene que dar un mensaje hacia afuera. Tiene que hacerse valer, tiene que mostrarle a la sociedad que renacer es valioso, porque lo es, no porque nosotros querramos decirle a la sociedad, sino porque lo es. Porque cuando uno ve todos estos padres acá, que han pasado por la noche negra del alma como nosotros, como cada uno de nosotros, estamos seguros que tenemos un anhelo insaciable de que esto llegue a todos los padres del mundo. ¿No es así? Sí. Bueno, entonces ese es un mensaje hacia afuera. El otro, el cómo lo hacemos, que es un mensaje hacia adentro. Y a veces yo pienso que nos hemos mirado un poco el pupo como grupos. Hemos estado demasiado concentrados en el mensaje hacia adentro y muy poco pensando en cómo mostrarle, cómo hacer para que los demás nos vean de una manera más seria.